todos los presentes a una conferencia más de estas enseñanzas sagradas. También en estos momentos a las personas que nos ven a través del Facebook Live, y lo digo sinceramente porque el sábado pasado no pudimos transmitir, no, mejor dijéramos, no se dictó la conferencia, y por ahí personas que conocemos pomposamente, por decir así, me reclamaron o me preguntaron, mejor dicho, un poquito inquietante, que el por qué no se había transmitido la conferencia. Eso da un poco de ánimo, eso da, como dicen por ahí, necesidad de seguir, porque realmente se están dando unos resultados, por decir así, y esos resultados no son más que la divulgación del Evangelio del Reino, la gnosis, a través de todos los medios, porque lo hemos dicho varias veces, el Evangelio de San Juan afirma: y será divulgado el Evangelio del Reino a todas las naciones. Ese Evangelio del Reino, estimados compañeros, es esa sabiduría perenne, es esa sabiduría que siempre ha existido y siempre existirá. En estos tiempos, debido a la orden, podríamos decir, que recibió el venerable maestro Samael Aun Weor, ese conocimiento se llama gnosis, pero es la misma sabiduría, vuelvo y le repito, la que siempre se ha entregado. Que estamos utilizando estos medios, sí, y ahí cabe la frase de que las cosas en el fondo ni son malas ni son buenas, todo es el uso que se le dé, que es muy distinto. Bien se sabe de que el abuso de la tecnología, en la forma como se está dirigiendo, y sobre todo a la infancia, a la adolescencia, puede ser a través de juegos, puede ser a través de páginas pornográficas, puede ser a través de un material, perdónenme la expresión, pero un material casi que idiota, ¿sí? Porque a veces salen una cantidad de videos, gente brincando, gente saltando, gente sacando la lengua, con todo el respeto, sinceramente, pero no llevan nada edificante. Sin embargo, cuando esa misma tecnología la utilizamos para la difusión del Evangelio del Reino o de la gnosis, de hecho y por derecho se convierte en algo edificante. Y ahí cabe, podríamos decir, las afirmaciones del venerable maestro Samael Aun Weor, cuando decía de que se debía utilizar la psicotrónica, es decir, la electrónica o la tecnología, para transmitir las enseñanzas psicológicas o la sabiduría del alma. Recordemos de que la palabra psicología deviene de psiquis, que significa alma, y de logos, estudio. O sea, la verdadera psicología, lo hemos dicho varias veces, con todo el respeto, que nada tiene que ver con la académica, que nada tiene que ver con la que se enseña en colegios o en universidades. La verdadera psicología es un estudio del alma. Por eso la gnosis se convierte en un conocimiento altamente psicológico. Porque, mis amigos, tengamos o no tengamos la noción, pero muchas personas desconocemos realmente qué es el alma. Si este tema se lo dejamos a las diferentes religiones, posiblemente crean una confusión. Algunas afirman de que el alma es el mismo cuerpo físico, otras afirman de que el alma es el espíritu, y así sucesivamente se va dando una confusión cuanto al verdadero conocimiento. Si este tema se lo dejamos a los científicos, o a la ciencia, o a la neurociencia, o a los neurólogos, y si hablamos de experiencias trascendentales con el alma, como son posiblemente salir en cuerpo astral, que lo hemos dicho varias veces, el estudiante gnóstico, el buscador de estos conocimientos, el inquietante, aquel que no traga entero, aquel que no come de teorías, esa persona
debe encaminarse o debe sentir un poco la molestia para comprobar el desdoblamiento astral, y nos damos cuenta, compañeros, nos damos cuenta que en el momento de que nosotros salimos de nuestro cuerpo físico, de que tenemos que aseverar que es una tremenda realidad. Cuando por lo menos despertamos conciencia, que podemos comprobar no existe la gravedad, y por eso podemos volar, podemos elevarnos, etcétera, etcétera. Entonces ahí vamos entrando en un campo de la comprobación. Recordemos de que en el campo espiritual la única forma de saber es comprobar. Y así, si hablaríamos de experiencias trascendentales, posiblemente como vidas pasadas, posiblemente cualquiera de nosotros podemos tener experiencia de vidas pasadas y podemos aseverar de que posiblemente estuvimos en la Edad Media, que fuimos perseguidos y quemados por la iglesia dominante a través de lo que ellos llamaban la Santa Inquisición. Pero esos temas trascendentales y que inquietan a cualquier buscador de este conocimiento y que hacen parte de eso que se llama alma, como te decía, si le dejamos ese tema a la ciencia o a la neurociencia, entonces lo van a catalogar de alucinaciones, lo van a catalogar de cualquier otro nombre más que ellos le quieran dar, porque no se toman la molestia de comprobar, sino que sencillamente se basan en una teoría. Y así podríamos dejárselo a los arqueólogos, a los antropólogos y a cualquier otro más, y terminan sencillamente por desvirtuar o por negar el principio anímico de cada uno de nosotros. Terminan por negar lo que realmente, podríamos decir, nos da vida. Ahora, lo hemos dicho varias veces, compañeros, que eso que se llama alma y que está unido al cuerpo físico, está unido a través de eso que se conoce como el cordón de plata, como lo llamaba Lozan Rampa. El Eclesiastés, hablando de la Biblia, porque hay algunas personas, y me lo han preguntado personalmente, más de uno me ha preguntado: oye, Humberto, los gnósticos creen en Dios. Oye, Humberto, los gnósticos hablan de la Biblia. Porque ven la gnosis muchas veces como quién sé yo, cosas allá del más allá o quién sabe qué, y de pronto hasta tienen la mala información y confunden gnosis con hipnosis. Sobre todo me lo han preguntado, no estoy en contra de las religiones, pero me lo han preguntado personas que hacen parte de corrientes religiosas. Mis amigos, tenemos que decirlo sin temor a equivocarnos: las 30,000 y pico de religiones que hay en el mundo odian la gnosis, no quieren saber nada de la gnosis. Incluso el mismo dirigente de la iglesia dominante en el mundo se tomó la autoridad de afirmar que hay que tener cuidado con los gnósticos o con los estudiantes de la gnosis, porque cuando la gente dice los gnósticos son esto, los gnósticos son esto otro, mis hermanos, se están metiendo con los seres divinos y con los maestros. Porque cuando hablamos de gnóstico en todo el término de la palabra, tendríamos que hablar de los seres autorrealizados, y tendríamos que mencionar a un Jesús, tendríamos que mencionar a un Buda, tendríamos que mencionar a un Mahoma, a un Krishna, a un Samael y a cual otro más habido y por haber. Entonces se meten con la divinidad inmediatamente. Se sabe de que nosotros somos escasamente estudiantes de la gnosis. Estamos tratando de ver si despertamos conciencia, que es muy distinto. Pero sin embargo el Eclesiastés afirma: acuérdate de los días de tu juventud, antes de que se te caigan las muelas, de que se te cierren las puertas y antes de que la cadena de plata se reviente, haciendo alusión
En lo personal le llamo el hilo de la vida. Y por eso he dicho varias veces, la vida está prendida de un hilo, compañeros. El problema es, primero, no sabemos en qué momento desconectan ese hilo. Segundo, el problema sería también de que nosotros, a la hora de que nos desconecten ese hilo, por decir así, porque ya cuando lo desconectan, el alma no puede entrar más al cuerpo físico. Eso es algo que debemos tener en cuenta los estudiantes de la Gnosis y cualquier buscador de este conocimiento. Y si el alma no puede entrar más al cuerpo físico después de reventado, cortado, desconectado el hilo de la vida, ojo, la vida está prendida de un hilo. En cualquier momento se revienta. Cuando suceden todas esas catástrofes, cuando suceden como la de actualmente, la de Providencia, creo que hubo nada más un muerto o pocos muertos, pero eso sí, daños materiales en un 100%. Mis amigos, cada vez que suceden esos desastres o esas tragedias o esos fenómenos naturales, cual nombre se le quiera dar, lo comparto con ustedes. Me invita un poco a la reflexión y a tratar de valorar un poco más la existencia que tenemos. Lo he dicho varias veces y no me canso de repetirlo. No son palabras mías porque estaría aquí mintiendo, pero alguien por ahí dice de que la vida se nos escapa, y se nos escapa en deseos, deseos y más deseos, mis hermanos. Y así estamos nosotros, en esa triste condición. Y por eso la necesidad de una búsqueda interior, la necesidad de saber quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos, por qué sufrimos, para qué vivimos, por qué morimos. Eso lo desconocemos, compañeros, y hay gente que ni siquiera le interesa. Entonces, la Gnosis se encamina a la respuesta de esos interrogantes, y la Gnosis, como una sabiduría trascendental, quiere decir que trasciende los límites de la materia. Recordemos de que estamos en un mundo tridimensional, se le llama la tridimensional euclidiana, y aquí nos movemos en este mundo tridimensional. Pero mis hermanos, la Gnosis como conocimiento trascendental nos invita a conocer, a comprobar y a desarrollar las capacidades innatas del alma. Así como nosotros tenemos sentidos físicos, así el alma tiene sus sentidos. Y hay personas que pueden tener o desarrollar una clarividencia, una telepatía, una intuición, que diría es uno de los poderes o las capacidades más trascendentales que puede tener un discípulo gnóstico. Y por eso Samael afirma que el discípulo que no tiene intuición vale 5 centavos. Entonces, esas capacidades del alma están ahí, vienen con nosotros, con nuestra esencia, pero que tristemente quedan apagadas, quedan ahí, olvidadas, porque sencillamente, compañeros, nos hemos identificado con la materia, nos hemos quedado con un mundo materia y hemos creído hasta el sol de hoy en día de que lo material es lo real. Y la materia es efímera, la materia no tiene ninguna realidad más que materia. Que si nosotros miramos el mero cuerpo físico, está bien, está compuesto de órganos. Los órganos están compuestos de células. Las células, si no me falla la memoria, están compuestas de moléculas. Y más allá después vienen los átomos. Y el átomo se nos enseña que es un trío de materia, energía y espacio vacío, llamándole espíritu, Dios, etcétera, etcétera. O sea, que la ciencia haya llegado un poquito más allá. Y hoy en día ya se habla de protones y de otras cosas más allá del átomo.
Por eso es que se habla de la medicina cuántica. Va un poquito más allá de los quants, que ya Samael Aun Weor, el maestro, había hablado muchos años de ellos. Entonces, mis hermanos, más allá de esto, entonces nosotros somos energía, podríamos decirlo. Pero ¿qué pasa con esas energías? Las malgastamos, las derrochamos en nuestros afanes, en nuestros desesperos, en nuestra agonía. Hoy me hablaba alguien de la alimentación. Perfecto, maravilloso. Y nada mejor que una persona tenga una alimentación balanceada, equilibrada y ojalá sea lo más natural posible. Y conozco personas que son capaces de eliminar todos los transgénicos de su alimentación. Sin embargo, están enfermos. Porque más allá de la alimentación, como le decía a esa persona, nos olvidamos del mundo de emociones negativas en el cual estamos sumergidos. Y las emociones negativas, no te estoy mandando ahora a tomarte una gaseosa, no te estoy mandando ahora a comerte un embutido, porque eso realmente no sirve, es comida chatarra. Pero las emociones negativas causan más daños que la misma alimentación. Ahora, no es malo, vuelvo y te repito, sería viable para nuestro desarrollo espiritual meternos en una alimentación sálvica y rayásica, como dicen términos esotéricos, alejarnos de la alimentación tamásica. Pero si lo combinamos con unas emociones equilibradas, el miedo, la desesperación, la angustia, eso mata, eso acaba al ser humano, compañeros. Produce alteraciones nerviosas y al haber alteraciones nerviosas desvitaliza nuestro organismo, y al desvitalizar nuestro organismo, muerte, mis hermanos, compañeros. Entonces se hace un llamado a que nosotros, más allá de conocer nuestros pensamientos, también conozcamos nuestros sentimientos. Tú dirás, pero yo amo a mi madre. Sí, está bien, puedes amarla. Pero en los momentos que te necesita, en los momentos que está enferma, en los momentos que no debieras llevarle tus problemas, entonces se los llevamos. Ay, madre, mira que la mujer me dejó, que me dejó sin trabajo, que me robaron la moto, que no sé qué. Le estás llevando, la estás acabando. Entonces, el concepto de amar, ¿dónde queda? Los padres pueden decir, yo amo a mis hijos. Pero ¿por qué a los 6, 7 meses le echas una Coca-Cola en el tetero o en el vaso? ¿Por qué le das embutidos? ¿Por qué le das chito? Entonces, ¿dónde está eso que llamas amor? Esto lo digo para no generar una contradicción cuando dije de que debiéramos estudiar un poco el sentimiento. Y cuando hablé del sentimiento basado en las enseñanzas amarillianas, me refiero a eso que siente el yo por nosotros, por decir así, hablando como esencia que somos. Entonces, mis amigos, por eso el autoconocimiento, para entrar en materia, el tema de evolución y evolución, el autoconocimiento es la base. Y conocerás el universo de los dioses. El principio de la sabiduría es conocernos nosotros mismos. Y allá va la gnosis, allá va el centro. Por eso el centro Anael machaca mucho en el autoconocimiento, machaca mucho en la autoobservación, machaca mucho en la clave de sol. Porque es que si nosotros no nos estamos autoconociendo, ve, aquí podemos pasar 10 años hablando, reunidos. Y lo más probable es que nos cansaríamos. Lo más probable es que calentaríamos banca. Lo más probable es que los orientadores nos convertiríamos en ratones de biblioteca. Sencillamente porque no queremos de pronto conocernos, no queremos despegarnos de lo más querido, que son los deseos, las ilusiones, el recuerdo, el futuro, etcétera, etcétera. Y ahí, si lo hacemos así, entonces donde la gnosis se convierte en un estilo de vida. Un estilo de vida. Pero tendríamos que empezar por ir en contra de la corriente. Es decir, tendríamos que empezar
casi que por hacer lo contrario que hace el resto de la humanidad. Tendríamos que desmoldearnos de las costumbres, de los hábitos, de los vicios, de la mecanicidad que hemos desarrollado a partir de nuestros defectos psicológicos. Si así lo hacemos y practicamos lo que se llama autoconocimiento o conocernos nosotros mismos a la luz de la gnosis, entonces, mis amigos, el Centro Anael asume la responsabilidad de que las circunstancias de la vida cambian porque cambian. Pero si somos las mismas personas aburridas, malgeniadas, y podemos estar aquí 20 años, pero si estamos arrugando la cara de la misma forma, contestando de la misma manera, reaccionando en la misma dirección, compañeros, lo que podemos experimentar se llama fracaso y la vida se acortaría. Por eso el Centro Anael hace un llamado al pueblo gnóstico y es agradecerle al venerable maestro Samael Aun Weor con trabajo, con disciplina, con orden, todo el esfuerzo o el sacrificio que hizo por dejarnos ese legado, y es el legado del conocimiento de sí mismo, es el legado de los 3 factores de la revolución de la conciencia, y se convertiría en la única misión de cada uno de nosotros en la faz de la tierra. No hay más misiones, la única sería alcanzar la perfección espiritual y entrar como seres divinos, como seres perfectos, como almas desarrolladas, autorrealizadas, a eso que se llama absoluto, ¿sí? A eso que se llama absoluto, cielo, paraíso, puedes darle cualquier nombre, porque de allá fue donde nosotros emanamos como chispas divinas. Y como chispas divinas, cuando tenemos que concientizarnos de nuestra propia felicidad, entonces nos mandan dentro de eso que llama Samael a poblar planetas, teniendo en cuenta de que la chispa o la esencia, vea, una vez un familiar me contó una experiencia, me decía, yo estaba así como que arriba, por decir así, y alguien al lado. Tú sabes que las experiencias muchas veces son escenas corticas. Ese eres tú, algo así, hasta ahí, y ahí quedó la experiencia, ahí se cortó. Eso eres tú, una de esas lucecitas, una de esas chispitas. Aquí no vemos el cuerpo, nos interrelacionamos, nos vemos, el uno moreno, el otro mono, el otro blanco, el otro pelirrojo, etcétera, chino, europeo, colombiano, etcétera, etcétera. Pero más allá de eso, todos somos chispas emanadas de eso que se llama absoluto. Por eso en el fondo todos somos partículas de eso que las religiones llaman Dios. Todos los seres humanos que poblamos la faz de la tierra, y nos mandan, ya te lo dije, para concientizarnos de nuestra propia felicidad. Entonces cuando venimos, vale la redundancia, venimos cobijados por 2 de las 48 leyes que rigen la naturaleza, y son la ley de evolución y su hermana gemela, la ley de la involución. Bien se sabe de que esto es avance, progreso hacia arriba, esto es retroceso, degeneración, etcétera, etcétera. Hay evolución, bien sabemos, en eso fuimos niños, teníamos todo el furor de nuestra energía, corríamos, no nos cansábamos. Ya han pasado unos años, ya algunos tenemos cualquier 40, 50 años, otros más. Ya sentimos que entonces ya no corremos con esa agilidad porque hemos gastado parte de nuestra energía. Si las personas, cuando vamos llegando, vamos subiendo dentro de esa parte evolutiva, supiéramos o comprendiéramos de que aquí tenemos unos vórtices de energía y
que cuando esos vórtices de energía, eso no está en la rótula de la rodilla, mis hermanos. El médico, el cirujano puede rajarla, sacar la rótula, eso no está ahí, eso está en la parte etérica, en la parte vital. Y hay unos vórtices de energía que cuando se van desgastando, entonces ya, como dice Piero, perdonando al viento, ya caminamos lento. Y se podría, con la gnosis y con ciertas prácticas, podríamos restablecer y detener el desgaste de energía de esos vórtices. Y podríamos llegar hasta cierta edad con cierta agilidad, compañeros. Todo eso se puede dar a aquel que practique el conocimiento gnóstico. Entonces ya ahí va un evolutivo y después viene la parte involutiva. Se nos caen los dientes, se cae el cabello, ya perdemos un poco la visión, ya le sale la tercera pata. Por eso a Edipo, creo que Edipo, de ahí viene el complejo de Edipo, que habla este. Una vez leí la historia un poquito de él. Y él, yo no sé si fue que, bueno, se me escapa la parte principal, pero él, para decir un secreto de su infancia, a él allá, el oráculo, la pitonisa, lo que sea, le dio un acertijo. Y le dijo, ¿cuál es el animal que en el amanecer camina en 4 patas? Al mediodía camina en 2 patas. Y en el atardecer camina en 3 patas. Y este tipo le dijo, el hombre. Sí, porque ya cuando caen las curvas de la vida, la degeneración sexual, pues ya andamos con un bastón, es la tercera pata. En el atardecer camina con 3 patas. Pero sobre eso está la ley de involución. Lo mismo en la planta. La naturaleza en sí toda, las culturas, los pueblos evolucionan como cultura e involucionan como cultura. Hoy en día, siglo XXI, se jacta la ciencia del avance, mis amigos, pero estamos involucionando como cultura, como sociedad, y estamos prácticamente, una palabra predilecta, totalmente degenerados. Eso es lo que estamos nosotros, degenerados sinceramente, sin herir sensibilidades. Pues eso es evolución, involución. Ya te dije, cuando nosotros venimos como chispa y tenemos que hacer conciencia de nuestra propia felicidad, entonces nosotros venimos cobijados por la ley de la evolución y pasamos por los diferentes reinos de la naturaleza. El proceso evolutivo de las esencias o del alma, como tú lo quieras entender, cuando viene por primera vez, pasa primero por los diferentes reinos: reino mineral, reino vegetal, reino animal, hasta llegar al reino humano, donde ya disponemos de centro intelectual. Sin embargo, compañeros, se nos habla de la caída, se nos habla de la salida del Edén, como dicen las Sagradas Escrituras, y bien se sabe de que al llegar a este estado cometimos ese error de perder por primera vez nuestras energías sexuales en leyes de placeres. Por eso hay 2 delitos casi que imperdonables, y son el de la fornicación y el del adulterio. El estudiante gnóstico debe concientizarse, o debemos concientizarnos de la energía sexual, y debemos aprender a no derramar ni una gota de la copa santa, compañeros. Y si nos metemos por el campo del adulterio, prepárate que en cualquier momento nos vuela la cabeza. Eso lo hablaremos cuando hablemos de los 10 mandamientos. Entonces, aquí, al cometer ese error, como dice la Sagrada Escritura, fuimos condenados a una cadena de muertes y nacimientos. Entonces se nos concedieron 108 existencias.
fuimos condenados a una cadena de muerte y nacimiento, surgieron leyes. El hombre ganarás el pan con el sudor de tu frente, la mujer parirás tus hijos con dolor. O sea, el parir un hijo con dolor hace parte de leyes. Hace parte de leyes. Por eso es que una mujer debiera hacer lo posible cuando está preñada por parir naturalmente. Antiguamente las cesáreas eran en casos extremos, hoy en día son un negocio, tristemente, pero eso lo hablaremos también más adelante para no salirnos del tema. Entonces, a los mundos infiernos, bien, hablaremos más adelante en una conferencia. Tenemos que descender, porque en los mundos infiernos, lo que no queremos nosotros hacer acá, mis amigos, debería ser eliminar los defectos, pero no queremos. Entonces, ¿qué pasa? Que la naturaleza lo tiene que hacer por nosotros. Yo siempre lo he comparado, haciendo un pequeño paréntesis, esos mundos de infierno siempre lo he comparado, me acuerdo, cuando pelado, cuando niño, creo que a más de uno, nuestras madres o abuelos, lo que sea, nos bañó, no sabíamos bañarnos. Y más si le tenemos miedo al agua. Ya, no sabíamos bañarnos. Entonces, cargábamos aquí un mugre aquí, o en cualquier parte del cuerpo. Nos mandaban a bañarnos. A mí me lo hicieron varias veces. Nos mandaban a bañarnos. Y entonces salíamos con el mismo mugre, compañero, porque no sabíamos restregarnos. ¿Qué hacía nuestra madre? ¿O qué hacía nuestra abuela? ¿O quien nos estaba criando? Nos sabía coger de la mano, nos jalaba otra vez al baño, nos quitaba el pantaloncillo y con el mismo pantaloncillo y jabón negro o jabón cualquiera que hubiese, no era Rexona ni Palmolive ni nada de eso. Y nos restregaban. Ah, no, creo que nos acordamos del estropajo. El estropajo que creo que ya lo venden en los almacenes de cadena. Eso es algo de la élite. Ahora, antes no era la élite. Antes te ibas allá al patio, al monte, y eso había una mata de estropajo y uno los cogía y los tenían ahí. Servían para lavar los chismes, los platos, como dicen ustedes. Servían para restregarnos. Y bien restregados que quedábamos, compañeros. Pero quedábamos con el cuero realmente que nos ardía. El rojo que nos quedaba en cualquier parte. Entonces, así más o menos podríamos hacer una comparación de los mundos infiernos. Lo que nosotros no queremos hacer en la tierra, con cuerpo físico, con cuerpo humano. Entonces la naturaleza lo hace por nosotros a base de grandes padecimientos para purificar esa esencia y volver, esto es involución, volver a cobijarnos otra vez por las leyes evolutivas de la naturaleza. El maestro Samael nos enseña muy sabiamente que cuando la chispa, bajando por los infiernos, pasando por los 9 círculos dantescos, y después de haber sido, llamémosla así, limpiada de todas las abominaciones egoicas, los defectos, etcétera, etcétera, de las partículas de yo es, pero quedan las semillas, hay que entender eso, quedan las semillas, pero hacer eliminadas todas las partículas del ego. Entonces, cuando esa esencia ya está prácticamente pura, virginal o como lo quieran entender, y que es revisada o evaluada por los maestros devas, seres divinos, entonces pasamos a esto que se llama el caos. Lo he comparado siempre como la línea limítrofe entre eso que se llama infiernos y eso que se llama mundo tridimensional. Y ahí, al ser revisadas, entonces nuevamente por procesos evolutivos somos conectados
a los diferentes reinos de la naturaleza. Pasamos por el reino mineral, perdón. Por aquí la estadía o el paso, podríamos decir, es rápido, porque lo que va a ser la esencia, o nosotros, como lo quieras entender, es sencillamente un aprendizaje. Un aprendizaje. Entonces pasamos al reino mineral, que somos conectados a todos los minerales, desde una simple piedra. Esas piedras tienen un elemental. Nosotros tenemos el testimonio de una gran amiga, ojalá estuviese aquí, que lo dijera ella con sus palabras. Una gran amiga, se le da calificativo de iniciada, ha tenido muchas experiencias. De los 3 años se acuerda que salía en cuerpo astral. Debe tener algo, sinceramente, debe tener algo. Se veía tomando el tetero, se veía ella tomándose el tetero con su cuerpo astral. Pero bueno, y es una mujer de pueblo, una mujer de campo, una mujer de fincas. En su niñez, ella cuenta, y lo cuenta con tanta gracia, que ella veía el elemental de una piedra. Entonces ella un día vio, por decir así, al elemental de la piedra, que reciben el nombre de Normos y Pigmeos en el reino de la naturaleza. Y entonces ella veía el elemental como sudado, por decir así, con ciertas formas. Pueden tomar forma de un ángel, pueden tomar forma como de un niño, etcétera, etcétera. Ella sabe que hacía, ella cogía la piedra, le ponía un trapito, le cogía un trapo, se iba para allá, para el Hawái, y le echaba agua. Esto para los humanos, para las personas grandes, para los razonativos, para aquellos que ya pierden la capacidad de clarividencia, es una locura. La misma mamá, cuenta ella, que no sabía ni qué estaba haciendo la hija, lo que hacía era regañarla. Bueno, voy a hacer pelada, ¿y tú qué es lo que haces allá con esa piedra? ¿Tú eres loca o qué? Porque es el problema. Las cosas de Dios para los ojos de la carne son locura. La mente y la razón no entendemos, y por eso hay veces el estudiante gnóstico y los padres de familia deben compenetrarse con este lenguaje para que comprendan a sus hijos hasta ciertas edades, porque hasta cierta edad esa criatura es clarividente y puede percibir o ver los elementales en dicha morada o en dicho reino, podríamos decirlo. Aquí el paso es corto, podríamos decirlo. Después ya vienen minerales más elevados, viene el diamante, el oro, etcétera, y otros más. Y cuando ya hemos hecho ese aprendizaje, entonces se nos enseña dentro de las leyes evolutivas de la naturaleza. Entonces pasamos, se habla de las puertas atómicas de la naturaleza, y pasamos al reino vegetal. Ya en el reino vegetal, mis amigos, vamos a ser conectados a una simple planta, a una simple hierbita. Esta es la morada de ese elemental o de esa esencia que está haciendo su proceso de aprendizaje en este reino de la naturaleza. Aquí, ahí, en los diferentes templos que podríamos viajar. Lo que pasa es que hay veces los seres humanos, o hay veces los estudiantes de la gnosis, hay veces no queremos combatir la pereza espiritual. Pero si nosotros realmente fuésemos más inquietos, un poquito de tragar menos entero, nosotros podríamos, bajo la voluntad divina, visitar estos templos en la quinta dimensión. Ahora, para empezar, te invito a que te leas el libro Rosa Itia. El maestro Samael habla de los templos de los naranjales, de los templos de la hierbabuena, de los templos de la menta, del templo de la sábila. Y es hermoso, por decir así, y trascendental cuando
visitamos alguno de esos templos, aunque sea por fracciones de segundo, mas en la quinta dimensión la palabra tiempo desaparece, aunque sea por fracciones de segundo, y eso muchas veces queda impregnado en la conciencia, para entender un poco, compañeros. Entonces, esos templos, esos elementales, que ya te lo dije, pueden, una persona con clarividencia puede verlo. Los niños normalmente tienen esa capacidad. Los niños hasta cierta edad, ya te lo dije. Y nosotros ver un niño hablando con una mata o con una planta, si no somos conocedores de estos estudios, nos va a parecer algo desquiciado. Es más, corren el riesgo de que lo lleven donde el psicólogo y del psicólogo lo pasan del psiquiatra. Corren ese riesgo, porque no se comprende de que el niño primero es una esencia, no tiene las preocupaciones que tenemos nosotros. No están pensando en pagar diario, no están pensando en recibo de la luz, no están pensando en la cuota del carro o de la moto, no están pensando en el... experimentan la felicidad, porque no tienen el alma o la esencia embotellada en el ego. Y nosotros lo que hacemos es embotellarla más, compañeros. Tristemente. Porque no queremos soltar los recuerdos. Y todavía me acuerdo de 10, 20 años de aquella que de pronto me dio una traición. Todavía me acuerdo de 10, 20 años aquel que me debe 1000 pesos. Todavía me acuerdo. Entonces, mis hermanos, es triste y doloroso que nosotros tengamos que partir, que nos desconecte el hilo de la vida y llevarnos toda esa cantidad de peso como un fardo en nuestra alma. Y todo por no saber vivir, todo por no comprender o no vivir la filosofía de ese estado de conciencia que es vivir el momento, vivir el presente. Seguimos en la conferencia. Entonces, cada elemental, cada esencia aquí en este reino vegetal va a ejercer su aprendizaje y se clasifica en plantas guardianas, en plantas curativas. Ahora con esto del COVID, de la pandemia, que sembraron una pandemia más que el virus, que fue el miedo, y taladró la mente de muchos, ustedes lo saben. Sin embargo, compañero, siempre la bendita naturaleza presta a ayudarnos. Por ahí escuché a un médico, médico, el tipo dijo, soy doctor de tal, como 3, 4 títulos, colocó su video ahí en Facebook y me agradó porque es que el tipo decía, ¿quieres químicamente? Aquí tienes antiinflamatorio, aquí tienes el ibuprofeno, aquí tienes nospirino, aquí tienes esto, aquí tienes lo otro, tú verás. ¿Quieres naturalmente? Dijo, aquí tienes también el interferón, el mayor agente de defensa de nuestro organismo, no se puede negar. Si el cuerpo no produce interferón, eso se llama golero en el hombro. Los cubanos lo dijeron, pero no, esa es una isla, eso no hay que pararle bola. Esos son guerrilleros, son revolucionarios. Y la ultraderecha no quiere saber nada del comunismo, etc. Bueno, y lo ignoraron. Pero el interferón sí, mis hermanos. Sin embargo, lo que avalo y lo que saco a reducir de ese médico, digo, ¿quieres natural? Aquí está. Las inhalaciones de eucalipto son perfectas. Tengo testimonio de una familia que le dio el famoso COVID a una familia entera. 2 hijos y los padres. Es más, transporté al hijo de 14 años con la mamá a un médico particular. Cuando le dijeron, yo dije, bueno, espera aquí, como mentira, no pasaron 10 minutos cuando el médico salió así. El muchacho se monta la mamá, me dice, ay, hombre, ni siquiera lo atendió. Me dijo que eso era COVID y nos echó enseguida. Es mentira, no estoy exagerando. ¿Qué hago? Me dijo. Le dije, bueno, lo que dicte tu corazón. Le dije así, lo que dicte tu corazón. Ay, no, yo quiero ir para la casa. Bueno, ya te para la casa.
la llevé para la casa. Le dije, bueno, de todos modos, nada pierde, creo que le dije así, hacerle unos vaos de eucalipto. Le dije así, tengo eucalipto en la casa. Y de eso, de la tierra donde estaban ustedes, en Bogotá. Y aquí en Barranquilla terminamos pagándolo a 20.000 el kilo. Y eso allá en Bogotá es monte, imagínate. O sea, que tuviera yo rico con el eucalipto. Todavía creo que se está pagando como a 12 el kilo. Compré eucalipto, él tenía, etcétera. Me gusta ese porque tiene más mentol que el criollo, que el de acá. Entonces, bueno, le dije, mira, pero bueno, hace esto, coge el eucalipto, ponga a hervir una olla, ponga a hervir agua en una olla, cuando esté hirviendo, eche el eucalipto. Pero como los estudiantes de la Gnosis conocemos la elementoterapia, y es aprender a manejar los elementales de la naturaleza dentro de un beneficio, y en este caso de la salud. Y cualquiera puede aprender la elementoterapia, porque no es la planta, mis hermanos, no es la planta como tal, porque la planta muchas veces es un cadáver, pero hay un potencial anímico, hay un potencial energético, o un potencial de conciencia o de esencia. Y ese potencial de esencia que se llama elemental es al cual nosotros podemos. Eso no hay que hacer tanto parapeto, ni tanta cosa, ni tanta payasería. Que conozco conocedores de estas enseñanzas que se ponen a hacer payasería con eso. Eso no hay que hacer, eso sencillamente no nada. Simplemente pedir, Padre mío, Dios mío, te suplico, invoca el elemental de esta planta. Elemental de esta planta. Te pido, bajo la ley divina, que ayudes a curarte el cuerpo físico, el cuerpo vital. Ya, eso no hay que hacer. Bendiga la planta y listo. Espectacular. Vea, hizo el vaho el jovencito de 14 años, fiebre a la mitad. Va bien. Al día siguiente, le hicieron creo que 3 días de vaho consecutivos. No se puede negar que eso, por la fiebre, el cuerpo queda un poco débil, no se puede negar, eso no mata a nadie, pero es por la fiebre. Entonces, se le quitó. Digo, mi hermano, olvídate, por 8 días que no me bañe no me voy a morir, y no me traten de cuerpo. Ya, eso no es problema. Si es para contradicción de las corrientes hay de aire en ese momento, etcétera, no se debiera. Listo, se le quitó. Después el papá, ya sabe el prodigio. Creo que todos se hicieron a punta de inhalaciones. Ahí están. Ahí están. Estoy hablando de más de 2 meses aproximadamente, cuando el furor de la famosa pandemia. Entonces ahí se les quitó. Si el ser humano, dice Samael Aun-Weor, el maestro, si el ser humano debiera aprender a ir al seno de la naturaleza, eso no significa que nos vamos a volver ahora el hombre de las cavernas, ni vamos a volver indios allá con todo el respeto de discriminarlo con flechas. No, compenetrarnos con la naturaleza, compañeros, es viable en estos tiempos de vida agitada que llevamos los seres humanos, mis amigos. A nivel de salud, no te he terminado lo del médico. Él decía, aquí está el interferón, pero es caro. Si no lo tienes, te doy esto. ¿Saben qué da? Ajo, cebolla y limón. 3 elementales poderosos que aumentan el sistema inmunológico de defensa, que es un interferón natural, podríamos decirlo. Y cualquier persona, una vez me llamó un amigo que asistía acá a las conferencias. Yo no soy médico, o sea que no. Entonces me llamó, cuéntame, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hombre, mira que el nieto, que le salieron unos moretones aquí en el cuerpo de 1 año, 2 años de nacido. Y a quien le pregunta, imagino, ¿y ahora qué hago?
Bueno, me limito a escuchar. Y oye, ¿sabes qué? Darle un caldo, un calducho que llamaban nuestras abuelas, un levantamuerto le llamaban nuestras abuelas. Dale un caldo, coge ajo, cebolla y limón. Échale una papa para darle un poquito de espesura y de sabor si quieres. A mí me agrada en lo personal. Ya. Si algún día me invitan a alguna de sus casas, mis hermanos, no se pongan a darme banquete ni nada de eso, fíjense. Ese caldo es sabroso. A mí me agrada, vuelvo y te repito. Hay veces lo consumo en la mañana, hay veces me dan ganas de tomarme los dos cebollas, un plato de agua, la licúo con ajo, hierro, una papita ahí mismo, y ahí después cuando me voy a tomar le exprimo un limón. Caramba, eso a mí me agrada, vuelvo y te repito, me gusta. Aquellos fartos, ay no, pero es que después huele a cebolla, ay no, pero es que huele a ajo. Que me interesa a mí. Ahora no hablo durante ese día, ya ni modo. Eso es lo que tengo que hacer, unos calladitos para no complicarme la vida. Pero mis amigos, eso es perfecto. Yo no sé, les repito, yo no soy médico. Pero caramba, ese amigo conocedor aquí, asistí aquí al grupo hace años. Hombre, cuenta, gracias. Eso fue como un santo remedio. Ah, bueno. No sé, yo no he hecho nada. Dale gracias a Dios, será. Se le quitaron los moretones a la criatura. Claro, porque es un desintoxicante del sistema, de las toxinas que tendrá, quién sabe, la pobre mamá que estará comiendo, y bueno, y otras cosas más. Y ahí está. Entonces, mis hermanos, esos elementales, hay que aprender a compenetrarse e invitar al pueblo gnóstico en especial a tratar bien a las plantas. Tú tienes plantas ornamentales, ¿por qué le vas a echar fertilizantes? ¿Para qué? Estás dañándole el cuerpo a un elemental. Y eso hay que tenerlo muy, pero muy en cuenta. Incluso nosotros tendríamos que pedirle permiso y nos pueden tratar de locos. Si necesitamos podar o cortar un árbol, tendríamos que pedirle permiso a ese elemental. Eso puede hacerlo cualquiera, vuelvo y te repito, sin tanta payasería y sin tanta payasería. Aquí está la sábila, perfecta, maravillosa, me agrada, siempre donde voy la tengo, y les echan mal de ojo. Yo quería vivir en un apartamento que dejó el viejo, pero todavía el viejo estaba vivo. Vivía ahí, en el primer hogar, tenía mis matas, como siempre las he tenido, y oye, dale un día, salí al patio, un patio pequeño, y veo la matilla de sábila así. La sábila casi nunca, esa mata dura días sin echarle agua, y esa mata no. Cogí mi matica de sábila en su potera, la metí, entré a la sala, porque es que la pajarilla era pequeña. Tú sabes que no falta siempre el chismoso que está mirando para él, porque como dicen que pues, no, que es gnóstico, entonces todo el mundo ya lo miran a uno con recelo y ya ni quieren hablarle a uno ya. ¿En serio? ¿Sí? ¿No? Odian la gnosis, las 30.000 y pico de religiones que hay en el mundo. No quieren saber nada de gnosis. Cogí la matica, prendí una esperma y empecé a hacer unos pases magnéticos con la oración del Padre Nuestro. Eso es así sencillo, eso no necesita tanto parapeto, vuelvo y te repito. Y mientras iba a recogí los fluidos negativos y abría las manos sobre la esperma. Así se hace con los niños, para quitar el mal de ojo. Ya, y cogí y puse la matica en el patio. Vean, no les miento. Al día siguiente, la matica así. Caramba, yo dije para entre mí, la mata de sábila es un elemental poderoso. Y el que le echó mal de ojo, mi hermano, caramba, hay que tener un poco de miedo, porque esa persona puede matar una criatura. Que me hablen de la ruda tal vez,
que me hablen de una rosa de pronto, plantas un poco más sensibles, pero que me hablen de la sábila, que la arrancan y las cuelgan en las casas como cierta protección contra entidades negativas, y sin embargo sigue produciendo hoja porque se sigue alimentando de los rayos solares. Y por eso dice Samael, el cristal de la sábila no es más que un, no sé si era el calificativo de un semen solar o esperma solar, creo que le da el calificativo. Impotentes, ahí tienen un elemental para curarse de la impotencia. La sábila, el cristal de la sábila, es esperma solar. Y uno podría decir con una penca sábila puede. Ahora, porque le han dado el auge. 20, 30 años atrás la gente las arrancaba. Ahora no, cualquiera se dio cuenta, la popularizó, la montó en el tapete del hall de la fama, y ahora sí todo el mundo tomando cristal de sábila. Entonces ya tomándose, entonces ya viene la Postobón y sacó el refresco de sábila con cristales de sábila. ¿Quién sabe qué le echarán con todo el cabello? Si nos coge una penca de sábila, pela, coge el cristal, lo parte en pedacitos. Yo me lo como así cuando me da la gana. No es que lo come todos los días, estaría mintiendo, sino que de vez en cuando, ¿no? Y me provoca, le estoy haciendo algo con sábila, entonces se lo come así, ya. Y eso es un regenerador celular. Mis hermanos, incluso personas. Conozco el testimonio de una mujer que va a la casa a comprarme ciertas plantas de vez en cuando, hablando y habla Bianca porque te gustan las matas. Esa mujer toma jengibre, esa mujer endulza con stevia. A las mías. Me dijo, vea, porque yo tengo testimonio de las matas, me dijo así. Y me dijo, esta que ves aquí se curó de una leucemia. Creo que es cáncer en la sangre. Sí. ¿Por qué te curaste? Supe coger una botella de miel de abejas. Supe coger una penca de sábila, quitarle solamente las espinas, licuarla todo, licuarla con la miel de abeja. Creo que le adicionan 1 o 2 copas de brandy. No es la primera vez que escucho esa foto, ya la he escuchado varias veces. Me digo, con eso me curé de la leucemia, no necesité de quimioterapia, que es lo que está matando al ser humano cuando le diagnostican cáncer. La quimio mata más que el cáncer, compañero, y todo porque nos alejamos de la bendita madre naturaleza. Entonces ahí pasamos eso. Ahora hay elementales que cuando ya están a un paso de pasar al reino animal, entonces estas esencias, cuando pasan al reino animal, los primeritos, entonces todavía pueden adquirir o tener ciertas características de este reino. Yo no sé si ustedes conocen un animal que le llaman la María Palito. Sí. Ruega a Dios. Ve, el otro día vi uno. Verde biche, ¿cómo se llama? Sí, es verde biche. Las alas todavía están bonitas. Las alas todavía, hay uno que parece un palo seco. Sí, no sé por qué será. Parece cuando uno veía un flaco ahí, parece una María Palito, le decían a uno. Sí, aquí palos, caramba. Pero es que está todavía, está ese enlace, por decir así, del paso de un reino a otro, cuando se está pasando. Entonces esta materia coge características y sale la planta carnívora. Ahí se van. Entonces son conectadas al reino animal dentro de ese proceso evolutivo, compañeros. Y aquí también somos conectados a los diferentes animales de este reino, y somos conectados para un aprendizaje. La esencia, compañeros. Cuando ya estamos para pasar a este reino, entonces ya empezamos como esencia.
teniendo como morada el cuerpo de un animal, ya vamos entonces conviviendo con los humanos. Pero aquí hay que tener mucho cuidado, porque la esencia, como hay mónadas, enseña el maestro Samael, que de pronto no les interesa tanto la perfección. Entonces hay mónadas que como que no quieren aprender. Entonces dentro del mismo reino se puede dar el proceso involutivo. Entonces están conectadas a unos animales como que nadie quiere. Ya, unos animales que como que todo el mundo que lo vea le va a dar palo. Podríamos hablar de la rata. ¿O quién le gusta tener una rata de mascota? Bueno, no sé, por ahí una blanca, no sé en qué país. No sé si será rata o será, yo no sé qué será sinceramente, pero ¿quién? Pregúntense. A otros animales, una cucaracha. Entonces son animales un poquito, no, la culebra es más trascendental. Yo creo que es la muerte segunda, hombre. Ya. ¿Perdón? Yo creo que es la muerte segunda de los animales. No es la muerte segunda. La muerte segunda es cuando bajamos a los infiernos. Aquí es involución, o sea, dentro del mismo reino se involuciona, para que comprendamos. Entonces todo el mundo le da palo. Cuando se evoluciona dentro del mismo reino, entonces tú pasas a tener, vuelvo y te repito, a tener de morada ya unos animales más complejos y como más inteligentes. Caramba, yo veo la inteligencia de los pájaros, mis hermanos, no hay arquitecto. Yo los he visto y cómo tejen ese nido y meten la pajita por aquí y por allá. Caramba, pero ¿cómo hacen? El otro día me estaba viendo un video de pájaros y no sé si era un cuervo, qué sé yo, que come gusanitos. Se veía el tronco, el pico no alcanzaba como que a cogerse el tipo, el pobre gusano. Sabe ir allá a coger un palito. Sí, es que se ve. Coger el palito y puyar en el hueco como que vas a salir porque te voy a comer. Algo así. Ya. Eso es inteligencia. Y la inteligencia es algo innato de la esencia. No tiene nada que ver con intelectualoides o parte intelectual. Que nosotros le demos el calificativo a los intelectuales de inteligente ya es otra cosa. Pero la inteligencia es propio. Es algo propio de la naturaleza, con una manifestación de lo divino como esencia a través de estos reinos. Entonces ahí vamos tratando de pasar. Entonces ya está el loro, está el delfín, está el caballo, está tío perro, está, bueno, tío burro, no sé dónde estará el pobre, sinceramente, porque es que el burro yo no sé. Ponen los pobrecitos a cargar esas carretas que yo no sé si será un karma que estarán pagando, sinceramente. Pero están ellos ahí. Y cuando ya pasamos a aquí, ya hemos hecho ese aprendizaje. Entonces yo les invito a aquellos que les gusta el internet, déjense estar viendo esa bobada. No le encuentro ninguna gracia a toda esa gente que saca la lengua. Es problema de ellos. No sé si lo han visto, hay un video que se llama El León Cristian. Es hermoso. Y Cristian, unos franceses, creo que compraron un león hace cualquier 50 años atrás, por ahí más o menos, 40, no sé. Y el león creció tanto que no lo podían tener en el sótano. Ya se comía cualquier libra de carne. Le cogieron el león, se lo llevaron a un tipo allá en el África, de esos que conservan la naturaleza y de esos que como que cogen al animal y lo adaptan de la vida urbana a su hábitat natural. Para no alargarles la anécdota, véanselo, León Cristian. Y el león, y ellos lo dejaron ahí, en la selva. Hizo su harén, 3, 4 leonas andaba el hombre, hizo su familia, etcétera, etcétera. Al principio le costó trabajo, porque sabe que ellos cada uno hace su harén y cada león defiende su territorio. Después se adaptó. Bueno, en cualquier momento los tipos quisieron visitarlo. Se ve en el video, se ve cuando ellos saben llegar allá al fondo, cualquier metros de distancia,
se ve donde asoma la cara el viejo Cristian, y creo que al ellos llamarlo, me parece, creo que lo llamaron, Cristian los escuchó. Dice el tipo: sentí pánico, sentí miedo cuando Cristian se abalanza con toda su fuerza, con toda su velocidad, y él ahí estático. Y el león lo que hizo fue levantar dos patas, ponérsela aquí y pasarle un lenguazo. No, ese video es una muchacha que lo encontró, la muchacha hasta conoció a los tipos y ella la entrevistan y le dieron sí, eso no sé si le dieron un premio, qué sé yo, pero yo siempre he dicho, mis amigos, caramba, los animales son más agradecidos que nosotros. No sé quién decía por ahí que cada vez que trato a un ser humano quiero más a mi perro. Sino que son más agradecidos. Los desagradecidos tristemente somos nosotros. Entonces ya nos conecta, mis hermanos, hemos hecho todo este aprendizaje dentro de los reinos de la naturaleza. Otra vez, reino humano. La esencia es provista de un cuerpo físico, hombre o mujer. Aquí ya tenemos centro intelectual, y por el hecho de tener centro intelectual y de no saberlo utilizar, desarrollamos la razón, y eso es lo que nos diferencia de esto. Somos demasiado razonativos. Al llegar a este reino, mis hermanos, otra vez nos dan 108 vidas. ¿Pero qué pasa? Es la pregunta. Nos diremos nosotros: bueno, pero yo he pasado por aquí y llego acá y la misma llevadera, el mismo problema, el mismo sufrimiento. Porque nos identificamos con los placeres de la vida. Nos contentamos, perdóneme, y no estoy en contra del nivel económico de nadie, pero nos contentamos con las migajas de la tierra, podríamos decirlo. Y eso es lo que nos lleva a tristemente a envolvernos otra vez en nuestros agregados psicológicos y hacer de nuestra vida y hacer de la tierra un valle de lágrimas. Si el ser humano, si nosotros, mis amigos, no voy a decir los 7.000 millones de seres humanos que ponen la faz de la tierra, porque no a todos les interesa la espiritualidad, y eso lo dijo el Cristo. El Cristo dijo: son muchos los llamados y pocos los escogidos. ¿Para quiénes son los escogidos? Aquel que se meta en el camino de la revolución de la conciencia, aquel que realmente practique estos tres factores, aquel que realmente una gota de la copa santa y hacer del sexo una oración prácticamente. Porque tristemente, cuando la pareja se une sexualmente, en lechos de lascivia, en lechos de concupiscencia, que parecemos burros, parecemos perros, practicando el acto sexual, compañeros, y cometemos el crimen de los crímenes, y es matar la posibilidad del nacimiento segundo, matar la posibilidad del nacimiento del Hijo del Hombre, del Cristo. Y Jesús lo dijo: angosto es el camino y estrecha es la puerta y difícil que conduce a la perfección, y ancho es el camino que conduce y son muy pocos los que lo hallan. Son muy pocos, mis amigos. Entonces, esto es un punto muy crítico, podríamos decirlo, y en donde se define: o somos o no somos. O nos quedamos, mis hermanos, aquí en la tierra con todos los sufrimientos, todas las penas y toda la inconsciencia, o nos resolvemos a ejercer la revolución de la conciencia. Si vestimos nuestra alma con los trajes de boda, practicando un sexo sabio y consciente, uniéndose el hombre y la mujer sabiamente, lejos de la lascivia, lejos de la concupiscencia, lejos del morbo, lejos de la pornografía, lejos de eso que se llama lujuria,
y aprende a transmutar sus energías sexuales, entonces va aprendiendo a revestir con cuerpos solares su alma, y eso hace parte de los escogidos. No estoy diciendo ni tú, ni yo, ni fulano, porque perdónenme que mencione religiones, pero todas ofrecen una salvación, todas ofrecen los cielos. La religión dominante lo ofrece, las religiones protestantes lo ofrecen, y otras más sin dar nombre, todas ofrecen una salvación, todas ofrecen unos cielos, pero en todas se avala la fornicación. Entonces, ¿qué pueden hacer ahí? Nada. La gnosis es muy estricta. La gnosis requiere de una disciplina que conlleve a que el ser humano entienda de que si no eliminamos nuestros defectos, si no nacemos por segunda vez y si no nos sacrificamos por la humanidad, mis hermanos, estamos condenados al fracaso en todos los campos, incluyendo el campo espiritual. Perdónenme que sea tajante, pero es así. Así nos lo enseñó el Avatar, así lo han enseñado todos los maestros, todos. Y el centro Anael no es la excepción en oriental. La necesidad de eliminar el ego y la transmutación sexual y el sacrificio por la humanidad, para que el Cristo nazca en conciencia, en sustancia y en amor. Y de esa forma, entonces te conviertes en un escogido para eso que se llama el reino de los cielos. Entonces, vamos a tratar y aprovechar el tiempo, porque si no, 108 vidas más, no hicimos nada, otra vez para los infiernos, dentro de la evolución, y esta rueda, que los orientales le llamaban la rueda del Sansara, gira 3000 veces. 3000 veces por 108 existencias. Ya, 3000 veces por 108 existencias. Creo que da 324.000 vidas. 3 y 2, 5 da 9. Y el 9 es el número de la novena esfera, que tiene que ver con el sexo. La misericordia de Dios, todas las existencias que nos da, para ver si entramos a eso que se llama absoluto con conciencia. Porque si no, entramos sin tener conciencia de que estamos allá. Es fácil de entender. Mandas a un pelado a hacer el mandado, botó la plata y regresa a tu casa sin la plata y sin el mandado. Así estamos nosotros. Hemos terminado la conferencia. Invitamos a los que nos vieron por Facebook Live que también nos sigan a través del canal de YouTube Sabiduría Gnóstica, a través del cual podrán ver los